buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la historia del movimiento obrero. Hemos dedicado ya en torno a una docena de clases a la revolución industrial, a lo que hemos de añadir los vídeos sobre la sociedad de clases, la ciudad obrera, la ciudad burguesa y el ludismo. Pues bien, si este último, el ludismo, era una reacción de los artesanos cualificados contra los cambios industriales que se estaban produciendo, lo que vamos a ver en este vídeo, que es el sindicalismo y el mutualismo, es una reacción global de la clase obrera contra la explotación, contra las condiciones de vida, malas condiciones de vida a las que se veían sometidos. Pero antes de empezar, yo creo que hay un suceso, un acontecimiento, un fenómeno, un hecho que merece ser publicitado, es decir, que más gente lo conozca por su peculiaridad, por su situación, pues de las que podríamos denominar. Esto sucede en clase, es decir, es la última de la última, prácticamente 3 días antes, 4 días antes de vacaciones. Estamos haciendo una práctica de historia demográfica, tenemos una... sí, hay gente que ya sabe de qué voy a hablar, sí. Tenemos una gráfica de población con mortalidad, con natalidad, las tasas en definitiva, y yo me paro frente al grupo y les interrogo ¿ante qué fenómeno estamos? Ante el silencio total, silencio del oeste, justo cuando dos personas están a punto de tener un duelo y pasa por medio la bola esta de hierba por medio. Bien, el caso es que hay silencio total y doy una pista. Y la pista es las dos iniciales de del término, las dos iniciales del término que tienen que decirme. Y digo T, D. Y entonces veo como hay una persona que ya no cabe en sí de gozo porque cree que tiene la respuesta y sin levantar la mano hace como un movimiento así de voy a decir algo, y yo, que en ese momento pues me siento seguido por la clase, emocionado, capacitado para continuar con mi labor docente porque hay alguien, una persona que me hace caso, le digo, dime, y responde, guerra mundial. Bien, el término evidentemente era transición demográfica y yo como profesor creo que me jubilaré un año menos de lo que tenía pensado, es decir, que en vez de a los 60, a lo mejor a los 59, incluso no descarto irme a los 35. Pero el caso es que esto sucedió en clase, es un hecho verídico y ahora sí vamos a hablar de historia. Las sociedades de socorros mutuos. A partir de la tercera década del siglo XIX, los trabajadores se percataron de que era necesario unirse para formar organizaciones que lucharan por la mejora de sus condiciones laborales y vitales. A diferencia de los movimientos anteriores, que eran esporádicos, es decir, limitados en el tiempo, lo que se pone en marcha a partir de entonces son agrupaciones de obreros estables, es decir, pensadas para luchar por sus derechos a largo plazo y dotadas además de los instrumentos para llevar a cabo esa lucha. Vamos a hablar de dos tipos de organizaciones. Por un lado, los sindicatos, el sindicalismo, y por otro, las mutualidades o mutualismo. Y precisamente vamos a empezar por estas últimas. El propio nombre, Sociedad de Socorros Mutuos, nos da bastantes pistas de lo que estamos hablando. Ahora bien, vamos a profundizar en esa cuestión. Los obreros, a través de una serie de cuotas, aportaban un dinero a la mutua, de tal manera que ésta tenía una cantidad de fondos para invertir en necesidades de la propia clase obrera. Por ejemplo, un mutualista, un trabajador que se ha quedado sin empleo, va a recibir una cantidad de dinero durante un tiempo de la mutua para que pueda subsistir. Lo mismo sucede con aquellos trabajadores que por una enfermedad no pueden ir a trabajar una serie de días. Esos días no reciben sueldo, pero la mutua se encarga de que ellos puedan subsistir gracias a una aportación. También encontramos situaciones similares como las que tienen que ver con la orfandad y la viudez, es decir, un trabajador que muere y que deja mujer e hijos. Y por último, si las mutuas tenían capacidad económica después de todo ese esfuerzo, podían dedicar sus fondos también para organizar huelgas y manifestaciones. Y todo esto, claro está, con el dinero que habían aportado de manera voluntaria y solidaria los propios trabajadores. Las organizaciones sindicales. Los sindicatos surgieron en Gran Bretaña a partir de 1825, fecha en la que fueron derogadas las leyes antiasociativas. Es decir,
normas que prohibían que trabajadores de un mismo oficio o de una misma fábrica se agruparan formando asociaciones. En principio estaba pensado fundamentalmente para evitar el resurgimiento de los gremios, pues los gremios no son otra cosa que eso, agrupaciones de trabajadores de un mismo oficio. Sin embargo, ya desde comienzos del siglo XIX, las leyes antiasociativas se utilizaron fundamentalmente para detener a los trabajadores en su lucha para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, es decir, para evitar que se agruparan y que el movimiento obrero cogiera fuerza. Pues bien, una vez abolidas esas leyes, los trabajadores se agruparon por oficios en las llamadas trade unions. Con los conocimientos que ya tenemos sobre la revolución industrial, no nos va a sorprender que el principal sindicato de la época tenga que ver con el sector textil, sin duda el más fuerte en Gran Bretaña. Hablamos del Gran Sindicato General de Hiladores, fundado en 1829 y cuyo principal director fue John Doherty. Ahora bien, el empeño de uno de los principales promotores del movimiento obrero en Gran Bretaña, hablamos de Robert Owen, llevó a que en 1834 varios sindicatos de distintos oficios se unieran en uno solo, en la llamada Great Trade Union, que llegó a tener incluso 500.000 de afiliados. Dejamos de momento ahí el desarrollo del movimiento obrero en Gran Bretaña para hablar de otros lugares de Europa, y en concreto vamos a mencionar dos: Francia y España. En el primero de ellos, el sindicalismo ya tenía importantes organizaciones en la década de 1830, si bien es verdad que habría que esperar a la siguiente, en concreto el año 1843, para que se formara algo parecido a la Great Trade Union. Hablamos de la Unión Obrera, que fue consecuencia de la fusión de varios sindicatos franceses tras las huelgas de París y Lyon. Por su parte, España vio nacer su primer sindicato en 1840. Estamos hablando de la Asociación de Tejedores de Barcelona.